Nos acercamos al taller bíblico de Hechos de los Apóstoles, donde queremos aprender a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso significa tumbar algunas cosas que no estaban bien cimentadas y construir algo nuevo que nos permita cimentar la experiencia del Señor lo mejor posible. Y allí es donde nosotros nos acercamos. ¿Cómo se hace un taller de lectura bíblica? Pues leyendo. Así que nos vamos a acercar a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a hacer 4 lecturas rápidas, 4 lecturas, 4 miradas de tipo transversal que nos permitan a nosotros ubicar de qué trata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por San Lucas, se le atribuye a San Lucas, el autor del tercer evangelio, que escribió en un solo rollo todo, pero que después terminó dividiéndose en 2 rollos y da 2 tomos, 2 libros. Y nos va a permitir a nosotros ubicarnos. Corrientemente se ha dicho que es un libro que habla sobre la historia de las primeras comunidades. Pues no es tan cierto, no es tan cierto. Más bien buscaremos otras cosas. Un libro escrito a finales del siglo I, entre el año 80 y 90 del siglo I, en Roma, ya desde el capítulo 1, versículo 8, le va planteando que el final va a ser en Roma. Y aún desde el comienzo hasta el final, lo va a ubicar en ese contexto de camino a Roma. Luego, para Lucas es importante ubicar a la comunidad que está allí en Roma, que son gentiles, personas que no son judías y que se convierten al cristianismo para formar una comunidad cristiana. Así que los invito a que miremos 4 miradas rápidas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Van a buscar, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4. Búscalo. Hechos 1, 4. Miremos un momentito esta pantalla que nos va a permitir a nosotros ubicar algo interesante. ¿De qué trata el libro de los Hechos de los Apóstoles? Nos hacemos esta pregunta. ¿De qué trata el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues en Hechos 1.3, miremos lo que dice Hechos 1.3 para que nos demos gusto de descubrirlo y lo leemos juntos. Está hablando el Señor Jesús y hablando el Señor Jesús dice, a esos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles el Señor Jesús resucitado durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces quiero que noten, desde la entrada, pareciera que fuera el título en el versículo 3, nos está diciendo que el libro de los Hechos de los Apóstoles va a hablar en lo referente al reino de Dios. Y cuando miramos el último versículo, en Hechos 28:31, búscalo, vete hasta el final, Hechos 28:31, lo tienes. Miren cómo dice, predicaba Pablo estaba en la cárcel, y tenía la casa por cárcel, y predicaba el reino de Dios, y lo enseñaba, y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con valentía y sin estorbo alguno. Noten ustedes que hay una conexión directa entre el capítulo 1, versículo 3, recién empezando el libro de los Hechos, y el último versículo 28:31. La relación es reino de Dios. Entonces, ¿de qué está tratando todo el libro? El libro está tratando sobre el reino de Dios. Eso es de lo que está tratando. Y en esta curva, piense curva como aquí, como un recipiente, donde en este recipiente se van a mostrar otros elementos interesantes. Veamos el segundo elemento que nos ayuda a nosotros a ubicarlo. Segundo elemento, aplicado a la vida comunitaria con carácter misionero. Ese es el segundo elemento. El reino de Dios, pero el reino de Dios ya no predicado por Jesús, sino el reino de Dios aplicado a la vida comunitaria y la comunidad con carácter misionero, que tiene que crecer, avanzar, tender al crecimiento. Y ese es el segundo aspecto, que va a atravesar todo, porque van a empezar por los 4 puntos cardinales. Y se va a dirigir a los 4 puntos cardinales. Lo vamos a ver versículo a versículo, cómo tiende a salir de Jerusalén
luego para irse a Judea, y las crisis se convierten en el momento de salir de la comunidad para crecer hacia otros sectores, hacia Samaria, y ahí está Felipe, y luego a Damasco, y allá ya estaba Ananías, y va a aparecer Pablo allí en Damasco, y después de Damasco a Antioquía, y ya están creciendo cada vez más, y la misión de Antioquía los va a disparar hacia Asia y hacia Europa, predicando el evangelio, para terminar en los confines de la tierra, es decir, en Roma. Se consideraba Roma los confines de la tierra porque ellos tenían uno de los símbolos de Roma, eran dos columnas y una cinta que unía las dos columnas que decía non plus ultra. Era la manera de decir, Roma está al comienzo y al final del mundo, y después de Roma no hay nada más allá. Non plus ultra, no más allá. Ese es el segundo aspecto. Entonces nos muestra la vida comunitaria en clave del ideal, más que en clave de historia. Es como Lucas quiere mostrarnos cuál es el ideal de la vida comunitaria que se espera vivir entre los años 80 y 90 allí en Roma. La comunidad cristiana que tiene que tener un carácter misionero. Vamos al tercer aspecto. Ya hemos visto 1, nos hemos acercado al 2, ahora vamos al 3. Tercer aspecto, al impulso del Espíritu Santo. Y ahí van a buscar Hechos 1:8, por favor búsquenlo. Hechos 1:8, acerquémonos a la lectura de Hechos 1:8, que nos permita a nosotros como descubrir este momento maravilloso. ¿Ya lo tienes? Eso. Miren cómo está hablando el Señor Jesús resucitado y le dice a los discípulos, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y desde el comienzo hasta el final, aún desde el comienzo, en el capítulo 1, versículo 4, ya está apareciendo el Espíritu Santo, porque Jesús da instrucciones a los discípulos por medio del Espíritu Santo. Y luego va a hablar de la promesa del Espíritu Santo, y los discípulos se preparan para recibir la promesa del Espíritu Santo, y en Hechos 2 reciben el Espíritu Santo, y luego viene una serie de fusiones de Espíritu Santo en Hechos 4, en Hechos 6, en Hechos 8, en Hechos 10, y bueno, y otros tantos. O sea, todo el carácter misionero de la comunidad que se sale de Jerusalén y que va creciendo cada vez más, se realiza al impulso del Espíritu Santo. Lo dice aquí, con la fuerza del Espíritu Santo, aquí, con esa fuerza del Espíritu. Así que ya hemos visto 3 cosas. La primera que hemos visto es la del reino de Dios, que está al comienzo y al final, y como en un recipiente, todo lo empieza a echar en esa experiencia del reino de Dios, aplicado a la vida comunitaria y sostenido en la vida comunitaria, que piensa en misión, funciona en misión, trabaja en misión, saliendo de sí misma para hacer crecer el evangelio. La tercera, al impulso del Espíritu Santo, que va a hacer crecer todo, que va a ser testigos y que va a realizar cosas grandes en medio de la comunidad. Y la cuarta mirada que queremos señalar es el efecto multiplicador. Está a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un efecto multiplicador. En Hechos 1:15 aparecen que estaban 120 discípulos reunidos. Y luego en Hechos 2:1 dice que estaban todos ellos reunidos en un mismo lugar, con un mismo objetivo. ¿Cuántos eran todos ellos? 120. Míralo. Hechos 1:15, búscalo. Y luego en Hechos 2:41 se bautizan y se integran a la comunidad 3,000 personas, después de la predicación de Pedro y de los apóstoles en la mañana de Pentecostés. 3,000 se integran, entonces ya eran 3,120. Seguro que por el camino se iban integrando más. En Hechos 4:4 dice que se incorporan 4,000 hombres. Luego en otros momentos, en el capítulo 4 va a decir que la comunidad va creciendo. En el capítulo 5 dice que la comunidad se va multiplicando. En el capítulo 6 dice que como la comunidad se multiplicaba, pues hubo unos problemas. Pero luego en el capítulo 7 viene toda una predicación de Esteban que termina en un conflicto y lo matan. Y al comienzo del capítulo 8, los discípulos se dispersan
y unos van hacia Samaria, y allá en Samaria empieza a crecer la comunidad. La comunidad crece hacia Samaria y nos va a hablar de distintas ciudades y de distintos personajes como Felipe. Y Felipe va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo que hace crecer a la comunidad hacia Samaria. Y ya entran en territorio de los samaritanos para evangelizar a estos samaritanos. Luego en el capítulo 8 ya nos habla de que hay una comunidad cristiana que ha crecido y que está creciendo en Damasco. Entonces, ya se salen de la geografía y van hacia Damasco, vecinos, cerquita allí, al norte de Galilea. Y luego se va a vincular allí Pablo, y viene la conversión de Pablo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y la comunidad en Damasco empieza a crecer, tanto que después se van para Antioquía, y en Antioquía forman otra comunidad, y allí crece, y crece el uso de los carismas, y crece la vida ministerial, y crece la experiencia del Espíritu, y va a decir, y la palabra de Dios crece, o va a decir, el evangelio va creciendo, se va expandiendo, con un efecto multiplicador, con un efecto multiplicador. Ese efecto multiplicador es clave para nosotros. Con este dibujo de flechas, he querido mostrarles que Hechos de los Apóstoles es tremendamente dinámico, no es estático. Desde el comienzo hasta el final nos está mostrando un dinamismo impresionante en una vida comunitaria, en un impulso misionero, en un crecimiento constante. Así que nos vamos a acercar nosotros a la lectura de varios textos bíblicos, a aprender a leer. Es un punto clave, aprender a leer, pero no es lectura de toda la Biblia, sino solo del libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que podamos detenernos a mirar estas 4 líneas y alguna que otra más. No hemos mirado la línea bautismal ni la línea eucarística que están allí, ¿sí? Y que nos van a ayudar a expandir la fuerza de las comunidades que van apareciendo allí. La comunidad de Jerusalén se va a multiplicar y va a crecer cada vez más, de manera que nos sirve a nosotros también para ver cómo hacer crecer nuestras comunidades parroquiales, nuestras comunidades carismáticas o del movimiento en el que tú te encuentres. Allí nos dan todas las pistas. Aprendemos a leer, y mientras aprendemos a leer, conocemos el libro de los Hechos, y mientras conocemos el libro de los Hechos, descubrimos herramientas que nos sirven a nosotros para hacer crecer todo lo que realizamos y para avanzar. Este es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una experiencia de lectura que es para ti. ¿Qué necesitas? Ganas de aprender. Una flexibilidad mental para aprender, que no vamos a ver historia, porque no es un libro de historia, sin embargo hace teología de la historia. ¿Quieres entender qué es la teología de la historia? Ven a nuestro taller bíblico, vincúlate y aprende a descubrirlo. ¿Quieres descubrir cómo crecen en los carismas y en los ministerios? Pues ven al taller de Hechos de los Apóstoles. ¿Quieres descubrir cómo el libro de los Hechos ni siquiera termina completo? Como nos dimos cuenta, termina con Pablo en la cárcel, pero no nos dice qué pasó después. No nos dice qué pasó totalmente con Pedro. De Pedro habla unas cosas y después Pedro desaparece. En la historia sabemos que Pedro murió en el año 64 y Pablo posiblemente en el año 67, pero no nos habla de nada de eso. ¿A qué se debe? Pareciera que el autor sagrado quería hacer un tercer tomo, quería mostrar otros elementos, le faltó tiempo y murió antes. No sabemos qué pasó, pero podemos acercarnos a descubrir algunas respuestas que nos dejen satisfechos. Los estoy invitando a participar en el taller bíblico de Hechos de los Apóstoles. Aprende a leer con nosotros la Biblia. Y te damos la bienvenida al institutodebiblia.com. Gracias por estar con nosotros. Manuel, muchas gracias por esta síntesis. Quisiera aprovechar a preguntarte si es un curso para alguien que se acerca a la Biblia por primera vez, si es un curso propicio, o qué piensas en ese sentido. Sería genial que primero hicieran la introducción a la Biblia,
que lo tenemos aquí en nuestro pool de cursos de el Instituto de Biblia.com. Así que sería genial que hicieran eso. Pero si no lo han hecho, que tengan un encuentro personal con Jesucristo y deseen avanzar. Ese es como el requisito, que hayan tenido ese encuentro personal con Jesucristo y deseen avanzar, deseen crecer más, deseen mostrar y aprender a leer. Obviamente, tarde o temprano tendremos que estudiar la introducción a la Biblia o la introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Pero este libro y este taller que vamos a hacer tienen la función de aprender a leer. ¿Quieres aprender a leer la Biblia? Ven con nosotros y utilizando el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a aprender a leer la Biblia.